Esta semana se ha estrenado en Netflix la serie No estás sola, que tiene que ver con la manada de Pamplona, todos los sucesos. Es una peli de hora y pico donde se profundiza en un caso en el que ocurrieron muchas cosas. Y, por cierto, muchas cosas por parte de los medios de comunicación, que cometimos muchos errores. Se recupera el tema de la manada y, por cierto, ayer mismo conocimos que uno de la manada, el guardia civil, quería pagar como un calendario de pagos de 10 euros al mes a la víctima. Volvemos al tema. Eso tiene que ver con la ley del solo sí es sí, Manolo. Sin duda. Yo haría dos reflexiones así para entrar. La primera, hemos hablado muchas veces, y no es menor, que la sociedad siempre va por delante del derecho penal. Y desgraciadamente asuntos como el de la manada o el de la chica esta de Sevilla, se me fue el nombre, Marta del Castillo, Marta. Para que la legislación se adapte, para que la legislación y los medios se pongan encima de la mesa. En el caso de Marta del Castillo, posteriormente aparecieron y se trabajaron en nuevas tecnologías para la detección de teléfonos móviles, antenas y toda esta serie de cuestiones, o se perfeccionaron. Y en el caso de la manada, una nueva modificación legal para acoger conductas de carácter delictivo. Esas son las dos primeras reflexiones. En relación a lo que me planteas para el pago de la responsabilidad civil, bueno, yo estoy muy acostumbrado a ver personas condenadas que proponen este calendario y abogados que son partícipes de ello. De hecho, yo me he llegado a encontrar con escritos diciendo que se tiene que suspender una condena de prisión porque su cliente manifiesta por este escrito la voluntad de pago. Fin. Entonces, lo único que pasa es que, hombre, hay que estar a la altura, y jueces y fiscales lo están, y estos escritos, que son como poco sonrojantes, como poco, pues son resueltos de manera negativa. Yo pensaba en la víctima, digo, cuando leía la noticia esta semana de que uno de los de la manada, el guardia civil, proponía un método de pago de 10 euros al mes, dices, madre mía, la víctima otra vez tiene que estar recordando todo, no lo sé, bueno. Hombre, sin duda sí. Lo que ocurre es que ahí están los jueces y los fiscales para detectar peticiones que son absolutamente reprochables, como poco. Reprochable, porque el que ofrece 10 euros al mes lo que está haciendo es reírse, cachondearse del dolor y de la indemnización que tiene que corresponder, y claro, lógicamente pues por ahí tiene que irse, ¿no? Oye, una de las cosas que me llamó la atención yo he visto la peli y claro, con la antigua legislación, Javi, te pregunto a ti, lo que ocurrió en aquel portal de Pamplona en San Fermín era una agresión. Sin duda. Una agresión. No, era una agresión sexual, sin lugar a mínima duda. Vamos a ver. Claro, pero eso es lo que montó la gran polémica, todo el mundo diciendo, no, perdonen, esto es una violación, toda regla. Vamos a ver. La modificación que se ha llevado por medio de la ley orgánica conocida como la ley Montero, se ha hecho creer al gran público que la necesidad para modificar el Código Penal estaba en que, con carácter previo a la modificación, el delito no giraba en torno al consentimiento, y eso es rotundamente falso. Y yo reto al político que quiera... Pero en ese juicio, Javi, en ese juicio, una de las cosas que dicen los abogados de la defensa es que la mujer en ningún momento, la víctima dijo no. No dijo que no. Entonces, claro, el consentimiento saltaba por los aires. O se ponía en duda. Sí, pero no. Vamos a ver. La ausencia de consentimiento en los delitos contra la libertad sexual siempre ha existido. Porque una relación sexual con consentimiento no es delito. Que no nos la den con queso. La diferencia a la hora de legislar se establece en la concurrencia o no, o la esencialidad de concurrencia o no de la intimidación o violencia. En la legislación anterior se distinguía entre abuso y violación si existía o no intimidación o violencia. Si no existía, abuso. Si existía, violación. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Solo hay que tener un poquito de perspectiva jurídica. Hay una serie de resoluciones judiciales que unas veces son acertadísimas y otras veces no lo son tanto, en las que se exigía un mínimo de intimidación, un mínimo de violencia,
un mínimo de resistencia por parte de la víctima. Y estas sentencias son las que las defensas de los acusados por la manada ponen encima de la mesa para hacer que la condena, en vez de ser por violación, sea por abuso. Y de hecho, en un principio fue por abuso. ¿Correcto? Lo que pasa es que para ponerle la guinda... gracias a la nueva legislación, Sí. no se considera abuso en ninguna de estas circunstancias. Además de otras ya no- cuestiones bueno, que tienen que ver con vamos a ver, que la ley no es para- solamente para- eso y el error técnico. para poner la guinda las penas. al perfecto relato que ha hecho Javier. Con independencia de la existencia de violencia o intimidación en un lado y de no, en la antigua legislación para determinar entre abuso y agresión sexual, en ambas figuras está la prestación del consentimiento. Y es verdad que con la antigua legislación, teniendo una importancia alta, muchas veces hablábamos los letrados en sala de si se prestó el consentimiento al principio, si luego se modificó o al final se quitó o no se quitó ese consentimiento, que ahora la nueva legislación está puesto, como podemos decir, más en valor. Ujú. Pues porque antes, como bien ha indicado Javier, se exigía una cierta resistencia por parte de la víctima Ya, para la prestación del consentimiento. claro. Pero Fíjate, aún así, no era una No. ficha de dominó que caía de manera y automática. como la víctima de la manada no se resistió... Claro, esa ergo, fue la se pensó- defensa, Claro, efectivamente. pero es que luego llega la policía y le dice a las mujeres, no resistáis, es mejor no resistirse. Los manuales... Bueno, pero está ante una claro, violación, pero entonces, vamos a ver. hombre, la no resistencia, una mujer puede estar en shock, absolutamente en shock, Sin duda. no prestar ninguna Y resistencia, muchísimas veces- y eso no quiere decir y- que esté consintiendo. Y aquel juzgado dijo que era así. Y muchísimas veces hemos estado Javier y yo en sala y no ha habido una prestación del consentimiento por parte de la víctima, pero incluso la víctima pudiera estar bebida, porque puedes estar bebida en lo que te parezca oportuno, la mujer no tiene por qué tener una limitación en ese sentido, pero el informe forense ha constatado Correcto. que las lesiones provocadas conllevan una no prestación del consentimiento, Sin porque duda. si hay un desgarro vaginal, para eso no hay una prestación del Ya hay consentimiento. violencia. Y ya hay violencia. Ya. Y probablemente también intimidación. Y ya no estamos en un abuso, sino Pero yo estamos en creo, una agresión. yo entiendo lo que estáis diciendo, pero yo creo que este caso lo que puso encima de la mesa es que había agujeros y que había que solucionarlos. Claro que los El hay. problema es que la ley del solo sí es sí tenía agujeros también. Pero Y ese fue el problema. pero Pero, que forma ha mejorado la legislación respecto a este tema que afecta directamente a Podría, las mujeres, en mi opinión Roberto, es un sí. Sí, bueno, Una vez que se modificó, como se modificó el tema de ya, las pero- penas y de las ya, salidas de los- pero Roberto, con el debido respeto, hay que ser mucho más ambicioso. O sea, esta nueva ley podría haber cubierto muchísimas más cosas que lo único que se ha atacado ha sido un poquito en darle un valor al consentimiento que ya existía y dos, tanto en bajar penas como subirla, que quizás la reprobación no es tan importante. Porque ¿qué es lo que sucede con una prestación de consentimiento inicial? Un mantenimiento del consentimiento hasta la mitad de la relación y una negativa desde la mitad de la relación hasta el final. Ujú, Porque ahí el hombre queda desprotegido. ujú. yo ¿Qué creo- tenemos? Que se tiene que grabar, se tiene que firmar un documento, es que eso se deja abierto. Entonces, y a mí lo que me parece es que cuando tienes que tratar un tema tan delicado, no se puede hacer ni deprisa y corriendo, ni solo reparando o subsanando parte de las circunstancias. Hay que atacarla en su totalidad y hay que poner a Ya. jueces, fiscales y abogados al servicio de regularlo No, lo mejor sí, posible. estoy de acuerdo, por supuesto que estoy de acuerdo. Pero si esto mejora la situación la situación que teníamos Sí, antes, sí la mejora. pues sí yo la creo que mejora. entonces Sí. Yo no estoy de acuerdo. A mí me gusta más la regulación antigua. una regulación en la que una mujer, No, la diferencia entre la Víctima- regulación... la diferencia como entre, en Pamplona, perdona, la diferencia entre la regulación antigua y la regulación nueva es que había que constatar para pasar de abuso a agresión la existencia de violencia e intimidación. Y había muchos mecanismos para poder demostrar la existencia de esa violencia y de esa intimidación. Si nosotros legalmente somos capaces de acotar más la necesidad de contar con esa violencia y esa intimidación, podríamos seguir teniendo dos tipos diferenciados, porque es que creo que se están generando, y lo digo desde el punto de vista práctico, muchos casos en los que
estamos enjuiciando conductas directamente como agresión sexual. Según la legislación, y decidme si es lo contrario, que teníamos antes con respecto a las violaciones, si 50 hombres violaban a una mujer drogada que no ofrecía consentimiento, no se consideraba violación. Yo no estoy de acuerdo en eso. Bueno, perdona, esto era así. No. Porque no había consentimiento. Pero es que no, el consentimiento no es la piedra angular. Hay agresión, ¿no? Hay violencia. Técnicamente no, técnicamente no, porque entonces sería muy sencillo, Roberto. Aquella primera sentencia de Pamplona confirma lo que estoy diciendo. Bien, pero 5 tipos con una cría en un portal, como la chica no dijo que no en ningún momento. no, pero vamos a ver, No. el hecho de que no exista, entonces todos los que están privados de conocimiento o todos los que estaban privados de conocimiento antes de la legislación anterior podrían ser legítimamente violados o agredidos. No, el Código Penal también preveía situaciones en las que protegía a los que estaban privados de poder prestar consentimiento. La diferencia estribaba exclusivamente en la concurrencia de violencia e intimidación. Y te aseguro que un chico o una chica violados por 50 personas sufren violación porque sufren lesiones. O sea, yo no creo, sinceramente lo digo, yo no creo que la nueva legislación mejore prácticamente en nada lo que teníamos antes. Antes había que, o sea, si a mí me hubieran legislado para acotar la concurrencia de esa violencia e intimidación de una manera más certera, para que no pudieran dictarse sentencias paraguas sobre las que los abogados podamos ampararnos, bien, de acuerdo. Pero yo no creo que venga. Me quedo sin tiempo. Está siendo muy interesante el debate, pero me quedo sin tiempo. Una frase. Por favor. El consentimiento no lo es todo. Hay que tener en cuenta violencia e intimidación o intimidación. Y eso es lo que te va a marcar una horquilla penológica u otra. Ya. Hasta ahí. Hasta ahí. La teoría. Pero la práctica demuestra que, como en el caso de Pamplona, y por eso cambia la ley, porque de pronto la sociedad se da cuenta de que esa ley no está bien hecha, en tanto en cuanto un juez, cogiéndolo de una manera fría y aséptica, podría determinar que aquello era solamente una agresión, cuando todos sabíamos que no era solamente una agresión. Pero bueno, bien, a mí me parece muy interesante y me parece que luego que cada uno en casa se quede con su opinión al respecto.